9:40 de la mañana. Fernando Carballo, Mar Mariluz los acompañan en ampliación de noticias. Fernando, y ahora tenemos el agrado de recibir aquí en la cabina de RPP a Mónica Siles. Ella es directora de UNOPS. UNOPS es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y eso es importante recordarlo. ¿Cómo está, señora Siles? Muy buenos días ante todo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bueno, UNOPS ha tenido participación importante en el desarrollo y en el acompañamiento, además del desarrollo de proyectos de infraestructura en el Perú y en la compra de bienes y servicios. Y un tema que está sobre la agenda en este momento que tiene que ver con la creación de una autoridad nacional de la infraestructura, que justamente busca, entendemos, agilizar e impulsar el desarrollo de proyectos de infraestructura. ¿Han hecho una evaluación al respecto? ¿Están haciendo un acompañamiento técnico al gobierno peruano sobre este tema? Bueno, UNOPS, como usted ha dicho, está muchos años aquí en el Perú, más de 30 años, haciendo obras de infraestructura por más de 3.300 millones. Esta experiencia le ha permitido conocer muchísimo cuál es la temática de la infraestructura. La PCM nos ha pedido acompañarlos en este diálogo con expertos internacionales. Hemos tenido dos mesas. La primera mesa tenía que ver con qué pasaba con la infraestructura en el Perú, por qué estaba detenida, cuáles eran los elementos que hacían que esta infraestructura no avance. Y esta segunda mesa ha tenido que ver con ¿cuáles son las experiencias internacionales de otros países en estas unidades de infraestructura? Hemos tenido expertos de Colombia, de Chile y de Uruguay para conversar sobre este tema. Y el rol de UNOPS es acompañar a la PCM en este fomento del diálogo, que es muy importante. De acuerdo, han tenido una reunión en la que participaron ministros importantes, como el primero entre ellos, el señor Otárola, y el ministro de Economía. Otárola dijo ahí que la creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura no es más de lo mismo. Se le otorgará, dijo Otárola, facilidades para ejecutar proyectos o programas de inversión, agilizando y acortando plazos para la culminación de obras a nivel nacional. Esa es la especialidad de UNOPS. De hace 30 años o más, como dice usted, han acompañado en la licitación, en la construcción de obras importantes. La última que yo recuerdo, aunque se inauguró hace 2 años, es nada menos que el Museo Nacional de Arqueología en Pachacamac, que se inauguró hace 2 años, pero que no funciona todavía. Quizá nos diga una palabra sobre eso después, porque es un ejemplo emblemático. Pero por lo pronto queremos saber qué estatuto tendrá esta nueva institución ANIN y qué hace falta para que se ponga a trabajar, habiéndose reunido en esta reunión con otros países que tienen ministerios de obras públicas. Es particularmente el caso de Uruguay, cuyo exministro creo que tuvo una intervención importante en la reunión en la que usted participó. Exactamente. Bueno, precisamente, como lo ha dicho el premier Otárola, la ANIN no pretende sustituir ninguna otra entidad, sino crear una instancia de agilizar estos proyectos emblemáticos. Una diferencia fundamental entre ambas entidades, entiendo yo, que es la ANIN va a ejecutar proyectos de más de 200 millones que no tienen avance físico y, como su nombre lo indica, la Autoridad de Reconstrucción se está dedicando a reconstruir y mejorar obras que han sido afectadas por los efectos climáticos, en particular el Niño de hace unos años. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto? Y respecto a las conversaciones sobre esta autoridad, ¿qué va a ser distinto? En el análisis que hemos hecho sobre por qué las obras están paradas, mucho tiene que ver con la calidad de los expedientes técnicos, con la alta rotación de los funcionarios a cargo de los proyectos que nos llevan a una falta de especialidad en
administrar proyectos complejos. Todas las obras tienen problemas, todas las obras van a necesitar un pequeño cambio. Está haciendo usted una carretera y encuentra un monumento arqueológico, tiene que hacer una desviación. Entonces, ese tipo de soluciones son un reto para las entidades que tienen una alta rotación. Entonces, esta autoridad pretende, y esa es la discusión que nosotros hemos traído a la mesa, crear instituciones sólidas con meritocracia, una selección de un personal altamente calificado y mejorar los expedientes técnicos, pero mejorarlos desde su incepción, pensando en la resiliencia de los proyectos. Se ha visto, por ejemplo, que se puede hacer una escuela, un hospital, pero en la primera crisis climática las defensas no estaban bien hechas y pueden caerse. Entonces, en este entendido, es necesario repensar cómo se van a implementar estos proyectos con una visión más holística. Y esa es la experiencia de UNOPS en este tipo de asistencia de fomento de diálogo. Desde su enfoque, esta autoridad debería gozar con una determinada autonomía, independencia del poder político, es decir, incluso para seleccionar al personal técnico que lo conforme. Bueno, no tengo una opinión política como tal, pero estoy segura que la mejor forma de seleccionar es a través de la meritocracia, es decir, que estos funcionarios sean seleccionados de acuerdo a las necesidades del puesto y buscar el mejor perfil que acomode y obviamente que tenga mucha experiencia, etcétera, ¿no? Si no se entiende bien cómo va a quedar en el organigrama del Estado esta autoridad nueva, ¿por qué no pensar en un ministerio como el que hemos tenido durante 100 años en el Perú y existe en otros países el Ministerio de Obras Públicas, de manera que el jefe de esta nueva autoridad tenga un poder real porque participa en el Consejo de Ministros, que no será el caso ahora? Desconozco esa segunda parte de un plan probablemente, pero creo que la importancia y qué es lo que la PCM está pensando, está muy preocupada en que estos proyectos están detenidos y hay que hacer algo relativamente. Hay proyectos detenidos, como usted dice, pero hay obras culminadas detenidas. Y vuelvo al tema del MUNA, porque es un ejemplo. Ustedes participaron en la construcción de esa obra importante, la más grande inversión en cultura de la historia del Perú. Hace 2 años se inauguró y no funciona. Bueno, el MUNA ha sido entregado al ministerio. Entiendo que están en trabajos, que es un proceso largo para decidir qué elementos van a ir en el museo, pero como usted dice, creo que es un aspecto que debe tomarse en cuenta pronto. Muchas gracias por su presencia, señora Siles. Recuerdo que usted es la responsable del UNOPS, que es la agencia de las Naciones Unidas para proyectos, y se ha especializado en el Perú hace más de 30 años en obras de infraestructura, hospitales, carreteras y otras. Muchas gracias, señora Siles. Muy buenos días. Muchas Vamos gracias. a ir a una pausa, Omar, y regresamos para la parte final de ampliación de noticias.